El jueves de la semana pasada se abrían algunos informativos de Crónica Rosa hablando que Isabel Pantoja había decidido, antes de irse a su gira por América, modificar el testamento y incorporaba a sus hijos, que son de obligatoria incorporación, a no ser que después tratemos un tema que es la desheredación, a sus nietos y a su hermano Agustín Pantoja. Lo primero es, vamos a hablar si, porque también se ha hecho muchas veces la pregunta a lo largo de estos 6 días, ¿se puede desheredar a un hijo? Si es sí, es fácil, es difícil, ¿cómo se hace? No sé si quieres empezar, David. Bueno, esta noche está David Esteban y Iván Hernández. Almudena esta noche nos ha dejado porque creo que su cena era mucho más larga. Bueno, yo lo primero que sí quería comentar, nosotros no somos especialistas en derecho de familia. Creo que el derecho cada vez tiene mayores especialidades y además, honrada y francamente, cada vez que hay un tema matrimonial, nosotros lo desviamos al despacho Pérez Alama, que son unos auténticos fenómenos. Y yo hoy he comido con Juanjo y algo me ha contado y me ha refrescado mis épocas de facultad. Pero aquí el que más sabe de derecho civil es David y es el que nos puede comentar más en extenso la regulación del Código Civil. Bueno, a ver, la pregunta que hacía Jesús Manuel, ¿se puede desheredar a un heredero? Pues la respuesta es evidente a la vista del Código Civil porque hay un apartado específico del Código Civil que regula precisamente la desheredación, es decir, el que aquella persona que se constituye o que tiene el derecho de ser heredero se le puede tratar de privar de esa condición, con un montón de matices, con un montón de requisitos que si queréis posteriormente veremos, pero yo lo que sí que considero necesario, Jesús Manuel, además porque hay también otros temas que han salido recientemente, no solo de Isabel Pantoja, sino se está hablando ya de Fernando Fernández Tapias. El fallecimiento de esta es. semana del empresario. Y a lo mejor para llegar a las causas de desheredación todos los requisitos que tiene, es importante que hablemos de la herencia, porque al margen de la aplicación práctica a estos dos casos mediáticos que evidentemente sirven de soporte para abordar ese tema, estoy plenamente convencido que en su casa hay mucha gente que le resulta tremendamente interesante la cuestión relativa a la herencia, porque al fin y al cabo, lamentablemente, todos a lo largo de nuestra vida nos vamos a ver involucrados en situaciones de ese tipo y creo que es algo tremendamente interesante. Yo antes cuando hablamos de desheredación, es una desheredación total. Es decir, que a un hijo no le corresponda nada. Es interesante lo que ha dicho David, porque la herencia es aquello que nace en el momento que fallece el testador. Porque mucha gente dice, yo le dejé a mi hijo en herencia. No, la herencia solamente nace en el momento en el que se fallece. Antes no es herencia. Desheredar. Perdona, como la frase esa que se dice, es que se está gastando mi herencia. Claro, eso no se No está es el gastando la caso. herencia. La herencia nace en el momento en el que uno fallece. Es decir, lo que deje, el caudal hereditario, es lo que se llama herencia. Cuando hablamos de desheredación, hablamos totalmente. Y el Código Civil dice que sí se puede hacer. Hay dos causas que están tasadas en el 853, creo que es, y las dos causas, y las voy a leer íntegramente para que vayamos al caso de Isabel Pantoja. Haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendientes que le desheredan, o haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. Yo no sé si os suena esto de haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. Isabel Pantoja podría desheredar, es decir, lógicamente lo tendría que poner en el testamento, porque la desheredación tiene que estar en el testamento. Porque, ¿os acordáis de la herencia envenenada? Cuando Kiko Rivera entró en un programa y contó que su madre le había quitado una parte, que lo había maltratado porque le había quitado lo de su padre, etcétera. Esta sería una de las razones. Y después, lo que hay gente que se confunde cuando dicen, no, pero es que ha mejorado uno de los hijos. Yo hago siempre el mismo esquema, que es este. Una herencia, es decir, con el Código Civil en la mano, se compone de tres montones. La legítima estricta, la legítima de mejora y la legítima de libre disposición. La legítima estricta tiene que ser sí o sí para los hijos. Sí o sí para los hijos. Por lo tanto, esto ya no estamos hablando de desheredación, estamos hablando
de modificar lo que le puede corresponder a un hijo. ¿Cómo se puede beneficiar a uno de los hijos o a nietos o a otra persona? Con el tercio de legítima de mejora. Porque este tiene que estar obligatoriamente para uno de los hijos, para todos, para algún nieto o para todos. Es decir, yo tengo 3 hijos, yo le dejo esto que tiene que ser para los 3, pero después aquí yo decido dejárselo solamente ese tercio a un hijo o al hijo de uno de los hijos. Pues esto es lo que ha decidido hacer Isabel Pantoja. Isabel Pantoja dice, la legítima es para mis 2 hijos, pero la legítima de mejora, que es un tercio de lo que se puede disponer sin que sea estrictamente para los hijos, se lo deja a sus nietos. Y el tercio de libre disposición es lo que le entregaría en herencia, el día que fallezca, parece ser que a su hermano Agustín. También estaban hablando de otro hermano, pero yo creo que es solamente Agustín. Esto es beneficiar a unos hijos o beneficiar a los hijos de un hijo tuyo en detrimento de los demás, pero esto no se llama desheredación. Desheredación es que no le caiga nada o que no vaya nada para tu hijo. Y es posible de la misma manera que también un hijo puede desheredar a un padre. Es decir, no siempre tiene que ser. Lo que pasa es que por la línea natural es que el padre fallezca antes que el hijo. Por lo tanto, siempre se habla de padres, de hijos, de padres hacia hijos. Pero esto es lo que se llama favorecer o no favorecer, porque hay otros testamentos que dicen, tengo 3 hijos, todo para los 3 y ahí se queda. La viuda, cuando se habla mucho del usufructo, ¿qué es el usufructo? Lo que le corresponde a una viuda. Pues le corresponde el usufructo de esta parte. La palabra usufructo quiere decir usar y disfrutar. Usar y disfrutar, pero no disponer. Entonces hay una fórmula matemática porque es el uso, el disfrute de una casa, pero no es la propiedad. Y entonces hay una fórmula matemática que se traduce en parte económica, en función de la edad de la viuda, 89, voy a hacerlo muy rápido, es al número 89 menos la edad del viudo, imagínate que son 60, vamos a imaginarnos, son 29. Y esto tiene un valor de 3, pues es el 29% del 3 es lo que le correspondería a la viuda. Yo creo que también estaba hablando de algo dentro de la desheredación con los padres, David, antes de comenzar en el directo, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos a ir por partes. Me parece muy bien el esquema que te has sacado. Vamos a tapar hoy al señor pensante. Y empezando por la herencia, al igual que después, a la hora de hablar de desheredar, normalmente, como tú bien has dicho, lo llevamos por causas naturales a hablar siempre de los hijos. Pero no solo cabe la herencia respecto de los hijos, sino también respecto de los ascendientes, y no solo cabe la posibilidad de desheredar a alguien solo respecto de los hijos. Para empezar, ¿quiénes son los herederos? ¿Qué es lo que establece el Código Civil que son los herederos? Bueno, pues en primer lugar habla de los hijos y descendientes respecto de los padres y ascendientes, ¿vale? Y dice el Código que eso es la línea natural. Y dice el Código Civil que a falta de los anteriores, personas que no han tenido descendientes, serán los padres y ascendientes respecto de los hijos, de sus hijos y descendientes. La línea ascendente. Y añade que el viudo viuda en la forma y medida que establece el código. Normalmente, bueno, me imagino que mucha gente que nos ve lo conocerá. Los herederos son los que acabamos de referenciar y siempre se reserva esa parte del cónyuge viudo. Y recuperando tu cuadro o tu pequeño esquema, es distinto esa legítima, esa parte que la ley necesariamente establece que forzosamente tiene que ir para los herederos cuando se trata de hijos y descendientes a cuando se trata de padres o ascendientes. Cuando se trata de hijos y descendientes, dice la ley que la legítima, lo que tiene que ir para los hijos o descendientes son las 2/3 partes. Estas 2 primeras, por así decirlo. Esas 2 primeras partes tienen que ir necesariamente para esos descendientes forzosos. Pero añade el Código Civil. Sin embargo, podrán estos disponer de una parte de las 2 que forma la legítima para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes. Es decir, de estas 2 que teníamos inicialmente aquí, una de ellas puede disponer el testador en favor de esos herederos. De los que sean herederos. Por ejemplo, imaginemos que nos encontramos con 3 hijos, pues a cada uno de los 3 hijos le correspondería por ley la primera parte del cuadrado. Y con la segunda parte
de este esquema, el testador podrá decidir si se la deja toda a uno de ellos, si se la deja a 2 o se la deja a los 3. Lo que no podrá decidir es dejársela a un tercero, a alguien ajeno que no sea el heredero forzoso. Y la otra parte, la que nos queda fuera de la legítima que acabamos de referenciar, puede disponer el testador como quiera, dejársela a quien quiera. Es lo que Cuando se decimos a llama la cualquiera, libre disposición. como decimos a cualquiera, estamos hablando que se lo puede dejar al vecino, que se lo puede dejar a la tendera donde dio toda la vida al supermercado, se lo puede dejar a la perrera o al veterinario que vacunaba a su perro que se llamaba Macu, por ejemplo. De libre A quien quiera, disposición. libre disposición como su nombre indica. Eso, Sí, no, A ver, Iván. no, yo siempre voy a dar el punto malvado. Esto es así, irrefutablemente así, pero lo que sí que es cierto es que tributariamente la transmisión a herederos a hijos es mucho más barata y también dependiendo de las comunidades autónomas, pero siempre mucho más barata que dejar el tercio de libre disposición a terceros. Siempre tributa mucho más.